Bukele quiere ser el salvador de Haití. Sí, ya el Congreso aprobó que militares salvadoreños vayan al país más pobre de América a poner orden tras la guerra declarada por la guerrilla. Kenia no ha dado pie con bola y ya El Salvador tiene prácticamente un ticket aéreo activo para ir a ese país a luchar en contra de las bandas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ay, qué fresquecito más rico estamos viviendo aquí en el país. Ya se había anunciado un frente frío. No es que hace frío, pero hay un fresquito que ha sofocado ese calor que no nos soltaba, que nos castigaba y ya se ha ido apaciguando a medida que hemos entrado a final del año. Miren, ¿Mm? Parece que va a ser una realidad. Ya Bukele en marzo se había referido a sus intenciones de salvar a Haití. Dijo a través de su cuenta de Twitter en ese entonces que sí, que podía arreglar Haití, pero que necesitaba una resolución de la ONU, pues se ha avanzado bastante con relación a la llegada de los militares salvadoreños a Haití, que está en condiciones cada minuto peor. Solamente, señores, en los últimos días han matado a 1,200 y pico de personas. O sea que la situación de violencia que hay, de caos que hay en ese país, amerita mano dura y obviamente entre los propios haitianos no pueden resolver ese problema. Se tenía mucha esperanza con la llegada de los policías kenianos. Sin embargo, son los policías haitianos los que han tenido la guerra declarada a las bandas. Sí, esas bandas que son decenas y que el líder más reconocido, por ejemplo, la banda 400 Mauoso, es dirigida precisamente por un ex policía, el señor Jimmy Chericien, conocido como Barbecue, que es un tipo sanguinario nivel Dios, sí, así mismo al más alto nivel. Y lo dice con orgullo. En algunas ocasiones ha hablado y ha pedido perdón a su pueblo y ha insistido en que no va a recurrir más a la sangre, a la violencia, al caos y al desorden. Sin embargo, la violencia que desencadena una estela de muertos, ya le estoy hablando de que en los últimos meses 1,200 y pico de fallecidos por la violencia, los secuestros continúan, el caos, las protestas, los saqueos, el miedo se ha impuesto en ese país que es nuestro vecino más cercano porque compartimos la isla con él. Bukele ya lo había dicho en marzo, vamos a ver qué ocurre, que tan pronto llegan esos militares que tuvieron el reto junto con el presidente Bukele en El Salvador de exterminar, de hacer claudicar a las pandillas en ese país con apresamientos múltiples, aunque hay muchas críticas internacionales con relación a los derechos humanos en El Salvador. Ya la Cancillería salvadoreña habla de que incluso va a haber operaciones que tienen algunos médicos, que no solamente va a ser poner el orden a nivel militar. Kenia y Haití habían firmado un acuerdo en junio de este año, sí, en junio, y ya fue en julio, mejor dicho, ya fue en octubre ahora, a principio de octubre, que se adherió El Salvador para ir, señores, a ver qué ocurre. A nivel internacional hay muchas expectativas. De hecho, desde un principio que se sumió esa nación en el real caos, mucha gente ha dicho y ha visto como un chapulín a Nayib Bukele por la mano dura que puso en El Salvador. Pero esa crisis violenta que hay en Haití
Hay que ver si es suficiente, porque recordamos, aunque sean militares bien adiestrados, que estén adiestrados y armados, no necesariamente conocen el terreno, el país, y ahí le llevan una gran ventaja a las bandas, que pueden moverse a sus anchas, porque es un país que conocen como la palma de su mano. Pero un país que es una desgracia tras otra las que ha recibido. Ahí la mayoría vive con menos de $2 al día. Estamos hablando 120 pesos dominicanos al día. El GUR haitiano y el peso dominicano no es que son muchas las diferencias. Hay muchas expectativas, sobre todo alerta, Amnistía Internacional, el movimiento de víctimas del régimen, todo eso a nivel internacional estuvieron atentos y persisten atentos con la situación de El Salvador, porque ahí en esa guerra declarada por Bukele hubo detención de miles de bandoleros, que unos 76,000 se habla en reportes noticiosos, y la denuncia es que fueron sin orden judicial. Y en Haití yo no sé si hay que apelar mucho a lo legal, porque ya ahí las cosas están en el total precipicio, si hay que apelar a por lo menos respetar los derechos humanos de los que están encabezando las bandas. Yo lo dudo. Ahí la solución, ustedes saben cuál va a ser. Si es que en algún momento, y uno no puede perder la esperanza, hay que rezar porque así sea, porque nosotros somos los más afectados. Además, duele mucho ver cómo un país va en declive constante, sin esperanzas. Cogen para acá, para República Dominicana. Y aquí, aunque hay ahora vigentes, porque eso también es temporal, operativos de deportaciones, que según las autoridades, en el último mes, según las autoridades, han deportado a 30,000 extranjeros haitianos. Pero ustedes saben que lo deportan y ni llegan a la puerta para salir, y que las mafias que siempre están activas y que son poderosas porque tienen policías, militares, personal migratorio, son muchos los involucrados, gente de poder, gente establecida en este tipo de negocio. Entonces ustedes ven que hablan de cifras de deportaciones, de repatriaciones masivas y que no vamos a parar, pero es que entran inmediatamente. Quizás pagan un poco más o quizás pagan un poco menos, pero vuelven y entran. Y aquí hay ciudadanos haitianos que en las últimas semanas han sido deportados varias veces. ¿Y por qué son deportados varias veces? Porque vuelven y retornan a República Dominicana. Y evidentemente los más interesados después de los haitianos que se resuelva el problema que hay en ese país somos nosotros. Nosotros debemos ser esos interesados. Vamos a ver si no empiezan a hablar sobre eso, sobre los temas de atropellos, torturas, muertes. Pero yo veo difícil que de manera salomónica se llegue a un acuerdo con esas bandas y puedan bajar sus armas de manera voluntaria. Yo lo dudo. Ahí es sangre, las cabezas de ellos. En las últimas semanas se ha hablado de decenas de muertes de miembros de bandas, según los reportes periodísticos. Son pocos los periodistas que se atreven a dar cobertura a la situación de Haití, que va de mal en peor. Ustedes han visto que, aunque han existido múltiples reportes de esa guerra declarada, se ve cómo las bandas llegan a la cárcel con los delincuentes más peligrosos, los sueltan a todos, cómo queman vehículos de la policía,
cómo intervienen cuartel y queman cuartel, cómo matan a gente. En Haití no hay un conflicto bélico, pero cómo corre la sangre, el desorden, el caos, la violencia, la inseguridad, las carencias. Las carencias. Porque repito, estoy hablando de que ahí la mayoría vive con menos de $2 al día. Le matan al presidente. Pero antes de matarle al presidente, que el presidente también tuvo, bueno, en paz descanse, no se puede juzgar a los muertos, pero tuvo mucho que ver con el desorden actual. Y no por su muerte, sino porque no se preparó el escenario para realizar elecciones y estaba pasado de tiempo. Tenían intenciones, parece que, de perpetuarse en el poder. Y ese desorden empezó estando él vivo. Haití ha tenido desgracias naturales como el terremoto del 2010. A un mes de matarle al presidente hubo otro terremoto. El cólera, señores. No le estoy mencionando en orden. Varios huracanes han golpeado ese país. Declinaciones de primer ministro. Díganme ustedes. Y el poder implacable que han tomado las bandas, que solamente en la capital de esa nación tienen el control. Oiga, lo que representa la capital para cualquier país. Y bueno, vamos a confiar, vamos a depositar la confianza precisamente en esa llegada de Bukele. Ojalá y sea una realidad, porque Bukele no es que va a ir él personalmente, pero sí a través de sus militares, con las órdenes y directrices que se le dé desde El Salvador, aseguran que van a arreglar la crisis de inseguridad y violencia que golpea a ese que es el país más pobre del hemisferio. Ojalá, porque hay una diferencia, ojalá y pueda ser esta la fórmula definitiva para resolver ese problema. Ya ese Congreso de El Salvador brindó ese apoyo. Son unos 60 legisladores y recibieron con esta propuesta el apoyo de 57. Es un Congreso donde la mayoría son del partido de Bukele. Hay que ver si podrá esta fórmula que usaron para apaciguar las pandillas en El Salvador desde el 2022, si funciona en Haití, un terreno hostil y desconocido para esos militares salvadoreños. Vamos a ver qué ocurre. Nos queda sentarnos a esperar, a ver si pueden contribuir ellos con la estabilización de ese país, que a veces uno cuando lee las noticias, uno pierde la esperanza de que en muchos años eso que llaman país pueda operar como tal, como un país, que pueda funcionar como un país, porque no sé si en estos momentos, además de tener su nombre propio, podría llamársele así. Ya esas intervenciones tendrían que verse en la ONU. Vamos a ver si esa resolución también respalda y contar los días para la llegada de Bukele con los militares a este país que nos queda del lado oeste y con el cual compartimos isla. Ahí están depositadas las confianzas internacionales, nacionales. Los haitianos, no sé si todavía tienen esperanza alguna. Wow, siempre hemos hablado de Haití como referencia de pobreza, pero el tema del desorden ha sido sin precedentes. Ni siquiera en los golpes de Estado se había llegado a un caos
del nivel que se vive hoy, a una violencia del nivel que se vive hoy. Y aquí en el país también hay que poner mano dura con las bandas que operan de este lado, que fomentan la migración irregular, porque con deportaciones masivas no es suficiente si el haitiano a las pocas horas, el que no tiene su documento, entra por la otra puerta contraria a la que las autoridades le mandaron a salir del país. Y con el apoyo y contubernio, obviamente, de autoridades. Entonces, hay que golpear duro aquí esas bandas y ya veremos si la solución al inmenso problema en Haití es que Bukele sea su salvador. Nos vemos más tarde, sí, en este canal de YouTube, Rosa Encarnación TV. Suscríbanse, por favor, apóyennos con esa suscripción, den like, comenten, actívense, conviértanse en los principales promotores de este canal de YouTube. Por esta vía vamos a conversar de este tema que es a nivel internacional, aunque es un poquito nacional porque la isla es de Haití y República Dominicana y ustedes saben que tenemos que verlo como si fuera algo directo por el tema migratorio y el costo económico que representa para nosotros mantener aquí tantos haitianos en situación irregular. Besos y abrazos, cuídense mucho, pendientes a las lluvias, que la vaguada sigue activa. Bye bye.